Sean todos bienvenidos, estimados oyentes, una vez más a su podcast Chef te cuenta un cuento. Dicen que es muy importante ser agradecido y en esta ocasión tengo que realmente agradecerle a todos los oyentes que han llevado este podcast a donde está hoy en día. Si bien solamente subí cuentos durante el mes de diciembre, estuve revisando las analíticas y me pude dar cuenta de que durante todo el año han estado escuchando los cuentos. Algunos más que otros, hay unos muy populares como el de Escomponte Perinola y el de Huyeta. El día de hoy les traigo un cuento que fue muy solicitado en este año por uno de nuestros oyentes que no lo conocía yo. Él me lo menciona ahí que es de mi tía Panchita y entonces lo traemos por acá. Sin más preámbulo, comencemos entonces con el cuento del día de hoy. El cotonudo. Pues, señor, había una vez una viejita que tenía un hijo galanote e inteligente, y además bueno y sumiso con ella, que parecía una hija mujer. La viejita era muy pobre y siempre tenía de andar, corre que te alcanzo con el real. Lo único que tenía era una casita en las afueras de la ciudad y sus fuerzas, con las que lavaba y aplanchaba, para ayudar a su hijo, a quien se le había metido entre ceja y ceja estudiar para médico. Eso sí, que el pobre tenía que presentarse en la escuela sabe Dios cómo. El vestido hecho un puro remiendo, nada de cuello ni corbata y con la patica en el suelo. Para ir a la escuela el joven pasaba todos los días frente al palacio del rey, y dio la casualidad que a esa hora se asomaba la hija del rey al balcón. A la princesa le llamó la atención aquel joven tan galán vestido pobremente, pero tan limpio que parecía un ajito, con los pies descalzos tan lavados y blancos que daba lástima mirarlos caminar entre los barriales. ¿A dónde irá con sus alforjitas al hombro y sus libros bajo el brazo? Por fin, un día no se aguantó y mandó a una de sus criadas a que lo llamara, y cuando lo oyó hablar con tanta sencillez y facilidad, se enamoró perdidamente del joven. Y desde entonces lo esperaba en el jardín para conversar con él. El joven también se había enamorado de la princesa, quien era un primor de bonita, con una cabeza que era como ver el sol de rubia y en la que cada hebra era crespa como un quelite de chayote. Además era buena y noble, que no tenía compañera, y ella tan lo mismo trataba al pobre que al rico. Pero el joven se había guardado con candado su enamoramiento, porque ¿en qué cabeza podría caber que una princesa se casara con un chonete como él, que no se calzaba porque no tenía con qué comprar zapatos? Pero así es el mundo. Y la princesa, al ver que el muchacho no tenía trazas de decirle, tenés la boca así y la boca asá, dejó a un lado la pena y un día, sin más ni más, le declaró que estaba enamorada de él. Al principio, el joven creyó que era por burlarse, pero al fin acabó por convencerse de que le estaba hablando de veras. Entonces le dijo: «Mire, es mejor que no pensemos en esto. Yo soy lo que se llama un arrancado. Es de las cosas que no hay que pensar dos veces, y lo mejor que yo puedo hacer es decirle adiós y no volver ni a pasar por esta calle». Pero la princesa, que también era muy cabezona, se le prendió como una garrapata y acabó por hacerlo aceptar una bolsa llena de oro para que se fuera a tantear fortuna. Ella le juraba esperarlo. Él partió a rodar tierras. Un día se embarcó, naufragó el buque en que iba y por un milagro de Dios quedó vivo para contar el cuento. Hecho un ¡ay de mí!, regresó a su país. Su madre lo recibió con gran alegría. Allá entre oscuro y claro
Se envolvió en un cotón, se puso un gran sombrero, las dos únicas cosas que trajo de su viaje, y fue a pasearse frente al balcón de la princesa para ver si podía entregarle una carta en la que le contaba sus desgracias y la conveniencia de que no lo esperara y se casara con un príncipe. Los que lo encontraban se decían: ¿Quién será ese cotonudo? consiguió lo que deseaba, pero la niña mandó a buscarlo y lo convenció de que debía recibir otra bolsa de dinero y volver a comenzar. Partió de nuevo a rodar tierras, pero en esta ocasión unos ladrones lo dejaron a buenas noches de cuánto llevaba. Volvió a su país y otra vez a ponerse el cotón y el gran sombrero y otra vez a buscar a la princesa. Los que lo veían se preguntaban: ¿Quién será ese cotonudo? y la criada de la princesa corrió a avisar a su ama que allí estaba su cotonudo, y la princesa comprendió. En esta ocasión fue más difícil de convencerlo de que debía recibir otra bolsa de oro, y la pobre niña tuvo que arrodillarse y llorar para que él la recibiera. Se fue, se embarcó, y por lo que se ve era más torcido que un cacho de venado, porque era una tempestad. El mar se tragó el barco en que iba, y a él lo arrojaron las olas a una isla desierta, sin más vestido que con aquel que nuestro Señor le echó a este mundo. Cuando volvió en sí, estaba tan desesperado que pensó que lo mejor que podía hacer era ahorcarse, y se puso a buscar unos bejucos resistentes y un palo donde hacerlo. Halló las dos cosas. El árbol estaba a orillas de un río y antes de subir le dieron ganas de beber agua. Al acercarse, vio en el centro de la corriente un joven muy galán sentado en una piedra. Le preguntó qué hacía allí, y el otro le contestó que era un príncipe y a quien hacía muchos años tenían encantado. El recién llegado quiso saber si no habría medio de desencantarlo, y el otro le dijo que sí, pero que era muy difícil hallar quien se comprometiera a ello, porque se necesitaba una persona muy valiente que fuera a sentarse en una piedra que él ocupaba, dispuesta a hacerle frente sin temblar a cuanto viniera. Entonces el cotonudo reflexionó que era mejor morir tratando de sacar de apuros a un prójimo que ahorcado, y le dijo que él estaba dispuesto a probar si era posible librarlo de semejante situación. Y diciendo y haciendo, se metió en la corriente y obligó al príncipe a dejarle el lugar. Este se sentó en la orilla a aguardar su destino. De pronto se vio venir una creciente que arrastraba piedras enormes y troncos inmensos. El cotonudo pensó que hasta allí se le había prestado Dios. Se santiguó y esperó tranquilamente que la corriente lo arrastrara. Pero con gran asombro suyo, el agua se apaciguó y vino muy sumisa, como un perro, a lamerle los pies, e inmediatamente el río se secó. Luego vio venir hacia él un tigre muy grande que echaba fuego por los ojos y le enseñaba los dientes. Ahora sí que no me escapo, se dijo. Volvió a santiguarse y con toda tranquilidad encomendó su alma a Dios. Pero el tigre se acercó, le lamió los pies como el agua y desapareció entre la montaña. Después fue un toro de aspecto temible que hubiera hecho temblar al mismo San Miguel Arcángel, quien no le tuvo miedo ni al diablo. Pero el muchacho pensó que seguramente pasaría como con la creciente y el tigre, y más bien se rió de los aspavientos del toro, que pasó a su lado cual huracán, sin causarle el menor daño. Al punto se oyó un gran estruendo. La piedra en que estaba sentado dio una vuelta y se vio la entrada de una cueva. El príncipe se acercó, abrazó a su salvador y se arrodilló ante él llorando y le besó las manos. Luego lo llevó a la cueva que estaba llena de talegos de oro, de cajas llenas de brillantes, rubíes y toda clase de piedras preciosas, de conchas que encerraban perlas que parecían botoncitos de rosa. «Todo esto es nuestro», dijo el príncipe. «Un enano venía cada semana a darme de latigazos y a mortificarme, y me enseñó una vez estos tesoros, y burlándose dijo que serían míos el día que hubiera quien me desencantara. Yo le pregunté, por llevarle la corriente, que cómo haría en tal caso para sacarlos, y él me contestó que inmediatamente habría un barco en el puerto, del que yo podría hacer y deshacer». Se subieron a una altura
y desde allí divisaron efectivamente un gran barco en el puerto. Comenzaron a transportar las riquezas y cuando terminaron se hicieron a la vela. Manos invisibles ejecutaban todos los trabajos que se necesitaba en el buque. Así llegaron hasta un puerto del reino del príncipe. Los reyes, sus padres, aún vivían, muy viejitos y siempre pensando en su hijo desaparecido hacía tantos años. El príncipe envió a su amigo a prepararlos. ¿Para qué hablar de la felicidad de los reyes? Lo cierto es que no quedó campana que no repicó, ni grano de pólvora que no reventó, en señal de la alegría por el regreso del príncipe a quien todos creían muerto. Los reyes dieron al pueblo todos sus toros y vacas para que los mataran y los asaran en las plazas públicas y sacaron de sus bodegas todo el vino para que el pueblo comiera y bebiera hasta caer sentado. 3 días duró la parranda. Al cotonudo lo querían casar con una de las hijas del rey, pero él les contó su compromiso y se despidió. El príncipe le dio un gran barco cargado con las 2/3 partes del tesoro sacado de la isla, y el rey y la reina una caja de oro que debía abrir el día de su boda. Por fin, partió con las bendiciones de toda aquella gente y al cabo de unos cuantos días de navegar llegó a su país. Salió del buque de noche para que no lo conocieran. Halló a su madre en la misma casa y hecha un tacaquito la vieja. La pobre ya casi no veía de tanto llorar por su hijo. Oh felicidad cuando reconoció a su muchacho. Otro día, entre oscuro y claro, se metió a su cotón y se puso el gran sombrero. Ambas cosas las había dejado guardadas en su casa. Y se fue a rondar el palacio. Observó que en las calles había mucho movimiento, que el palacio estaba iluminado como para una fiesta, que a cada instante llegaban coches de los que bajaban señoras y caballeros con vestidos resplandecientes. Preguntó la causa de todo aquello y le contestaron que esa noche se casaba la hija del rey. Llamó a un criado y le dio 100 pesos para que le llamara a la viejita que había chineado a la princesa, quien lo quería mucho, y por supuesto el criado no se hizo mucho de rogar. Vino la sirvienta y al ver al cotonudo se puso en un temblor, lo llevó a un rincón y le contó que la princesa lo creía muerto, porque habían pasado varios años sin tener noticias suyas y que ahora el rey la obligaba a casarse con un príncipe muy viejo y más feo que un golpe en la espinilla. Le rogó que esperara allí un momento y corrió a avisar a su ama. A pesar de la emoción que le causó esta noticia, la princesa no se atarantó y dijo a su criada que por un pasadizo que solo ellas conocían, lo llevara a la capilla y lo escondiera detrás de unas cortinas que estaban cerca del altar. Por fin entraron los novios y los convidados a la capilla. El cotonudo, que no tembló ante la creciente, ni ante el tigre, ni el toro, no se podía sostener al ver a su princesa tan linda, que parecía una luna nueva con su vestido de novia. Y qué feo y qué viejo era el hombre que se la quería quitar. El señor obispo se acercó a los que iban a desposar. Cuando preguntó a la niña: ¿Recibe por esposo y marido al príncipe don fulano de tal? Ella dio media vuelta y apartó la cortina, sacó a su cotonudo y con voz muy clara dijo: No, señor, al que recibo es a este. Y el señor obispo se vio obligado a echarles la bendición. Por supuesto que aquello fue levantar un polvorín. La reina cayó con un ataque y el rey se puso como agua para chocolate. Mandó que la cocinera trajera su vestido más tiznado y ordenó a su hija que se lo pusiera. Luego los echó puerta afuera. En ese momento pasaba un carbonero con su burriquito cargado de carbón que iba a vender a la próxima ciudad, porque el otro día era el día de mercado. El rey hizo que quitaran al pobre hombre su burrico y sobre los sacos obligó a la princesa que se montara. Hecho esto, se metió en su palacio y les tiró la puerta encima. El cotonudo, con mucha cachaza, se aguantó todo aquello. Comenzó a arriar a la bestia que llevaba a su mujer encima y a abrirse paso como podía entre la gente que lo seguía burlándose y poniéndolos como un chuica. Tomaron el camino del puerto con aquel molote de gente que no los desamparaba y que no se cansaba de gritar: ¡La princesa se ha vuelto loca! ¡A echar a la princesa que se fue a casar con ese cotonudo! Siempre el peor chancho se lleva la mejor mazorca. El cotonudo se hacía el tonto como si no fuera con él, arriando al borrico. Pero ¿cuál fue la admiración de todos al verlo entrar en el muelle,
detenerse frente a aquel hermoso barco, el más grande y hermoso que hasta entonces no llegara a este país, y tocar con un pito a cuyo sonido salió toda la tripulación apresuradamente. Bajó el capitán con el sombrero en la mano y saludó al cotonudo de un modo que casi se le quebraba el espinazo. El cotonudo le dijo unas palabras al oído, subió el otro en estampida al barco y formó la tripulación en 2 filas. Todos los cañones comenzaron a disparar y la banda del barco a tocar la pieza más alegre que sabía. Entonces el cotonudo bajó del burro a su esposa y sacó de entre su cotón un gran bolsillo lleno de monedas de oro y lo entregó al pobre carbonero, que lo había seguido pie a pie, con la cara más triste que un Viernes Santo. Luego le dio unas palmaditas al burro y lo devolvió a su dueño. Entretanto, la gente estaba como en misa y todos no hacían más que abrir los ojos lo más que podían. La princesa estaba también sin saber qué pensar. Su marido la cogió de una mano y la subió al barco entre las 2 filas de marineros, que tenían la cabeza inclinada como si fuera pasando nuestro amo. Cuando estuvieron arriba, todos tiraron sus gorras por los aires y gritaron: ¡Que viva el cotonudo y su esposa! El cotonudo llevó a su mujer a un salón tan lujoso que la princesa, por ser princesa, nunca se lo había imaginado. Allí estaba la caja de oro que los reyes padres de su amigo le habían dado para que la abriera el día de su boda. La abrieron y dentro de ella habían 2 vestidos como para un rey y una reina, pero tan maravillosos que la princesa abrió su boquita de par en par y no dijo ni tus ni mus. Así que se vistieron, salieron para montar en una carroza de oro y plata que habían sacado del barco, tirada por 8 caballos, a cual más copetón. Las gentes al verlos gritaban: ¡Sobre el sol y la luna! ¡La princesa se ha casado con el rey más hermoso de la tierra! Hizo bien la princesa en no casarse con aquel viejo que no es más que el cascarón. Este sí es un ñeque. Montaron en la carroza y fueron por la viejecita madre del cotonudo, que estaba en vela esperando a su hijo. Cuando vio todo aquello, creyó que se había quedado dormida en la silla y que soñaba. ¿Cómo iba a ser que este hermoso señor vestido de oro y casado con la hija del rey fuera su hijo, quien salió temprano de la noche, envuelto en su cotón? Las cosas que sueña uno. Se decía, y se metía pellizquitos ella misma y se preguntaba: ¿A qué hora voy a despertar? Volvieron al barco y a poco llegaron unos amigos del rey que ya habían tenido noticias de las maravillas que estaban ocurriendo. El cotonudo envió a sus suegros un cofrecillo lleno de joyas tan bellas y ricas que el rey también tuvo que abrir la boca y volver de su ataque. Y sin esperar razones, se fueron para el barco. Y así que hubieron visto y metido las manos entre todos los tesoros que contenía, agarraron a su yerno a abrazos y besos y desde ese día andaban con el santo. ¿Dónde te pondré? ¿Dónde te pondré? Entretanto, la princesa no hacía más que consentir a la viejecita su suegra, la que se imaginaba que mientras dormía había muerto, que ahora estaba en el cielo y que un ángel la cuidaba. Después los recién casados, mientras les construían un palacio, fueron en su barco a visitar a los reyes amigos. Y fueron muy felices, tuvieron muchos hijos, y yo fui y vine y no me dieron nada. Y hasta aquí el cuento del día de hoy. Vaya cosas las que uno se encuentra con estos cuentos. La verdad, hay muchos de ellos que no los recuerdo, hay otros que sí porque son mis favoritos. Pero esta historia, sin duda, no sé qué piensan ustedes. Ahí para los que no conocen mucho la jerga de antes. Por ejemplo, cuando dice que la viejecita andaba corre que te corre porque no le alcanzaba el real. El real significa el dinero, las monedas, que era la moneda en esa época. Estaba buscando qué es un cotón y por qué es que le dicen cotonudo. Y bueno, por lo que San Google dice, un cotón viene siendo un poncho, o bueno, lo que nosotros consideramos un poncho. Y es muy curioso cómo entonces para la gente, al menos en este cuento donde hay realeza, el mismo pueblo al verlo lo considera como un campesino, una persona humilde, sencilla y claro, con este poncho y un sombrero me imagino que estos de campo de ala ancha para taparse bien el sol, pues
lo veían como alguien no merecedor de casarse con una princesa. Y de ahí luego que el rey los hace echados y pasa lo que pasa cuando se dan cuenta que hasta la misma mamá del cotonudo, de que ahorita que lo pienso, nunca nos dicen el nombre. Que bueno, que la mamá cree que murió, que bueno, primero cree que está soñando y luego ella cree que murió y que la está cuidando un ángel con lo que sería la nuera. Muy, muy, muy divertido esa parte. Y me deja intrigado la parte del otro príncipe que fue encantado por un duende. Queda él aquí sentado en esta piedra y tiene alguien que llegara a sustituirlo, algo así parecido al barquero en Los Tres Pelos del Diablo, que ocupaba que alguien lo sustituyera, pero que tenía que ser por voluntad propia. Y en este caso era parecido. Realmente se me hizo muy, muy, muy interesante esa parte y me gustaría saber si esa historia pertenecerá a otro cuento. En este caso, tal vez no de mi tía Panchita, pero que tal vez nos lleguemos a topar en algún momento en los relatos de los hermanos Grimm. Sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos en un próximo cuento.